Somos Rocío y André con Edoné, hablando de las relaciones de pareja, el erotismo y el amor a los 50 años. Volvamos a la vida amorosa que atrae la vida sexual, placentera y feliz. Búscanos como Edoné. Déjate encontrar. Bienvenidos una vez más a Edoné. Hoy vamos a hablar sobre lo que significa el presente, el pasado y el futuro cuando estamos en esa etapa de los 50 años o más. ¿Tú qué crees? Mira, existen dos películas producidas por los estudios Disney conocidas como Inside Out, Intensamente. La segunda película de esta saga se convirtió en un éxito de taquilla sin precedentes, una de las películas más taquilleras de la historia. Y creo que tiene que ver con lo siguiente. Inside Out habla sobre cómo una niña está intentando gestionar sus emociones que compiten entre sí en su mente. Pero la segunda parte nos da cuenta de una nueva emoción, una emoción compleja, que es la ansiedad. Y creo yo que tanto padres como hijos se identificaron muchísimo con esa emoción. Y es porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que este siglo XXI es el siglo de la ansiedad. Y esto se dispara con la pandemia causada por el COVID-19. La ansiedad es un miedo de anticipación. ¿Qué significa eso? Es tener miedo de cosas que no están ocurriendo en el presente, pero que podrían ocurrir en el futuro. Los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos ansiedad porque al ser conscientes de que hay un futuro y hay un pasado, pues pensamos muchísimo en ellos y eso nos puede llevar a la ansiedad en términos de anticiparnos al futuro o a la depresión en términos de pensar en un pasado que ya ocurrió. Entonces, tal vez la pandemia, al encerrarnos, nos llevó a pensar muchísimo en un futuro hostil, en un futuro falto de esperanza, y eso desencadenó nuestra ansiedad. Pero al mismo tiempo, pensamos mucho en el pasado, en lo que era seguridad y salud, que se modificó radicalmente con la pandemia, y el pensar en un pasado que ya ocurrió y al cual no podemos volver, nos deprime, porque la tristeza es pérdida. Nos sentimos tristes siempre que perdemos algo, algo que ya no está con nosotros. Y el pasado, al irse, genera de alguna manera nostalgia, tristeza y depresión, que es una tristeza con una alta intensidad. Bueno, pero si vamos a pensar en lo que pasa en nosotros a esta edad, entonces yo creo que lo importante es dejar de darse duro, como decimos comúnmente. ¿Por qué? Porque pues por experiencia propia empieza uno a pensar en lo que hizo, en lo que dejó de hacer, en lo que no hizo bien. O sea, estamos como haciendo una especie de análisis Ujú. sobre el transcurso de nuestra vida. Entonces, pensemos en términos de intensamente y pensemos que tenemos una criaturita en nuestro interior llamada ansiedad. Esa criaturita es como una especie de remolino que nos está diciendo qué va a pasar dentro de un año, qué va a pasar dentro de 10 años. No vamos a tener dinero para poder comer, no vamos a tener dinero para poder vivir con seguridad, nos vamos a enfermar y de dónde vamos a sacar los recursos. Todo eso es lo que llamaríamos ansiedad. Ahora, en la película nos enseñan que la ansiedad no es buena ni es mala. Hay que saberla controlar, hay que saberla manejar. La ansiedad es buena porque nos prepara y nos permite tener planes para un futuro, pero se vuelve mala cuando nos inunda de ideas amenazantes que en últimas terminan bloqueándonos y no nos permiten tomar acciones en el presente para poder prevenir el futuro. Bueno, pero es que en nuestro caso, ¿cuál sería la estrategia para dejar de darnos duro? Precisamente, de estar pensando en un futuro, en el pasado que ya hicimos, que no hicimos, que pudimos haber hecho, pero ya estamos aquí.
O sea, ya estamos en el hoy, en los 50. Yo creo mucho en algo que dice el budismo zen, y es que el punto medio es la clave, el camino de la mitad. Si nosotros nos dejamos invadir por ese monstruo pesado, como lo muestran en la serie Big Mouth, que es como un gato gigante, que es el gato de la depresión, que nos aplasta, y sucumbimos a la depresión, entonces todo pasado fue mejor, ya hoy nada vale la pena porque ya nuestra vida quedó atrás. Estoy hablando de la juventud, de la adolescencia, y eso nos lleva a discursos que tienen muchos amigos, compañeros nuestros que están por esta época que dicen, yo ya, ¿para qué? Yo ya no quiero hacer nada porque eso fue cuando yo era joven, pero hoy ya los tiempos buenos pasaron y se convierte esto en una vida depresiva, una vida pesada, donde nos damos duro pensando que ya nada vale la pena porque en el pasado se vivió rico, se vivió feliz y hoy no hay una oportunidad. El término medio tiene que ver con que es bueno recordar, es bueno sentarnos a hablar de los momentos felices que tuvimos de niños y de jóvenes, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que vivir también este presente y también enfocarnos en un futuro. Entonces, quedarnos en ese mundo nostálgico y de que los 80 y que los 70 y que ahora nada es bueno, nos puede llevar a sentirnos muy tristes porque nada vale la pena. Ahora, pensando también en el camino medio, la ansiedad nos va a decir siempre que el futuro es amenazante y que el futuro es peligroso. Entonces, si sucumbimos a la voz de la ansiedad, nos bloqueamos porque mañana va a ser terrible, pasado mañana va a ser peor y la ansiedad usualmente nos habla de un futuro que es ineludible, que es la muerte. Pues, Entonces, la ansiedad nos genera angustia existencial, que nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. El término medio es, sí, nos vamos a morir, sí, nos podemos enfermar, sí, el futuro es amenazante, pero depende de hoy y de lo que hagamos, que ese futuro no lo sea tanto. pues es como pensar cómo quiero llegar a vieja y cómo quiero que me vean de Sí, vieja. exacto. Entonces, si yo me empiezo a amargar desde hoy, Ujú. ¿cómo va a ser más adelante? Yo pienso que es como el recordar que tenemos, Dios mío, o sea, mínimo 30 años más. Y en esos 30 años más podemos hacer lo que quisimos hacer antes y nos dio miedo o lo que no pudimos hacer, porque yo creo que ya a esta edad nosotros pensamos, bueno, ¿y qué podemos perder? O sea, no tenemos nada que perder. Intentar todo lo que queramos, lo que no hicimos por la razón que sea. Y vivir esta época no pensándola como una recuperación de la juventud, ni tampoco como una época de vejez, sino como lo que es. Es una época de libertad, como dices tú, de madurez y de poder hacer las cosas que de pronto por estar en la universidad, por estar con las obligaciones del matrimonio, del cuidado de los hijos, no pudimos hacer. Ahora, hay una cosa bien importante y fue algo que en la pandemia ayudó a muchos a salir de la depresión y de la ansiedad, y es saber vivir el presente. Muchas personas lograron manejar o gestionar la pandemia diciendo, bueno, hoy fue un día, hoy hice esto, mañana haré otras cosas y se hacen. Vivir el día a día no es algo tan malo. Es cierto que hay que pensar en el futuro y es cierto que el pasado es nuestra historia, pero también tenemos que aprender a vivir en el presente. Pues es que, a ver, me parece que hay puntos que tenemos que hacer. Sí, O sea, por ejemplo, hay que dejar de hacer lo que nos toca, lo que nos obliga a hacer un grupo social o, no sé, una norma, una sí, condición. o Mira, sea, dejar de obligarnos a hacer cosas que no ujú, queremos hacer. O sea, yo creo que está en la edad ujú, de que empecemos a cambiar eso. Entender también que uno cambia, ¿cierto? sí, Que los y amigos de uno también cambian. Entonces, no es obligación tampoco permanecer, por ejemplo, en una amistad que uno ve que ya no hay, no hay compatibilidad o que ya hay cosas que no son tan afines. Entonces, yo pienso que hay que dejar como la puerta abierta, la libertad sí, de no tener amarrado ni a nadie, ni tampoco cosas. nuestra identidad no es fija, nuestra identidad cambia
con respecto a lo que hacemos. Nosotros somos lo que hacemos. Y eso es lo que ven los demás y en últimas es lo que nos define. Entonces hablemos sin tapujos. Yo tengo muchos pacientes que de pronto llegando a la edad que tenemos dicen, oiga, de pronto yo soy gay o soy lesbiana y por estar haciéndole caso a las convenciones sociales y por tenerle miedo a las prohibiciones, me reprimí. Pues este es el tiempo de decir, voy a salir del closet y me voy a liberar. Bueno, pero igual sí. Sí, Pues el que quiera salir del eso. closet en este O, momento, pero ojo, ojo, sí, sí. pero no hay que hacerle daño a otras personas. El camino medio, pero de pronto le está haciendo daño teniendo una sexualidad reprimida y haciéndole, Pues sí, eso pasa. sí, Bueno, claro, pero vamos a un ejemplo. ¿Qué tal una persona casada con hijos? exacto. Pero una Y a persona esta casada edad con o se hijos, da cuenta o lo acepta. sí. Ahora, no nos vayamos de pronto tan lejos. De pronto, esta persona de juventud tenía el sueño de comprarse una moto para recorrer el país y no lo hizo por sus múltiples obligaciones. De pronto, este es el momento de hacerlo y de tener la libertad. Pero volvemos al camino medio, con precaución. Porque es que a veces nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros colegas, llamémoslos así, mayores de 50, a veces entran en la llamada crisis de la edad madura y empiezan a llenarse de drogas o empiezan a volverse swingers o empiezan a enloquecerse como tratando de recuperar una juventud perdida y ahí la cosa O puede no. llevarnos a... hay una cosa bien importante y es que muchos creen que la adicción a las drogas y el alcoholismo se da más que todo en la adolescencia, pero hay muchas personas de la tercera edad que se vuelven alcohólicos, se vuelven Mm. drogadictos por la soledad, por el vivir en ese pasado, por el tratar de recuperar de pronto una juventud, pero de una mala manera, por los excesos, y no por de pronto aprender a bailar tango, o de pronto viajar, o de pronto ser cómplice con la pareja y hacer cosas que de pronto nos gustaría hacer y de pronto no hacíamos antes por pena o porque estábamos rodeados de personas y este es el momento donde de pronto se pueden encontrar esas cosas que nos pueden volver a unir. No, y es que como lo hemos dicho muchas veces, hay actividades de toda clase Ujú, para que podamos participar en ellas. Además, porque hay otra cosa que tiene que ver con nuestra edad. Es que en esta edad resulta que la mayoría de padres de nosotros o empiezan un camino hacia la enfermedad o hacia la muerte. Entonces, muchos de nosotros estamos enfrentándonos también a ese camino de cuidador, ujú, o como dice en el libro, si no lo conocen, ahora soy papá de mis papás, sí, que esa también digamos que otra partecita de la que nos está tocando a esta edad. ujú, Entonces también hay grupos de ayuda. O ujú, sea, también todas las personas que están pasando como por estas situaciones, hombre, busquemos grupos de ayuda ujú. en esta situación y en todas las que se nos están Ese es un presentando. tema que valdría la pena trabajarlo en un podcast diferente porque es un tema bien complicado cuando se tienen más de 50 y es el cuidado de los padres. Pero volviendo al término medio, recordé cómo los directores de teatro japoneses montan obras que llevan años, siglos haciéndose sin cambiarle nada, porque para ellos es importante mantener una tradición y permitir que las nuevas generaciones conozcan un pasado. Pero al mismo tiempo, esos mismos directores hacen obras innovadoras, nuevas, que rompen la tradición. Entonces, traspolando un poco eso que hacen los directores de teatro japonés, ¿por qué no, sí, escuchar la música de los 80, pero también darse la oportunidad de escuchar algo del K-pop que escuchan nuestros hijos o Que a nietos? todas estas sí, Ujú, no soy ahí imparcial porque mi hija le encanta el K-pop. ujú, Pero sinceramente a mí me parece que a otros géneros musicales el K-pop o sea, dejémonos de bobadas, pero tiene letra, tiene música, tiene coreografía, tiene un trabajo inmenso detrás de esos muchachos
Y eso permite meterse en un mundo nuevo Sí. y conocer un poco el mundo de nuestros hijos o de nuestros nietos. Mm. Sí, listo, están las películas clásicas, Volver al Futuro y Mujer Bonita, pero también, ¿por qué no darse la oportunidad de ver una nueva serie o de ver una nueva película y conocer un poco sobre las actitudes contemporáneas? Eh, Ahora, perdón, ahora que sí, hablabas de Big Mouth. exacto. Big Mouth, para los que no saben, Ujú. Big Mouth es una serie que está en Disney, No, está en Netflix. está en Netflix. Ok, Ujú. Es para adultos, de hecho, supuestamente. supuestamente. Yo llegué a Big Mouth Ujú. por un amigo que es el papá de una de las mejores amigas de mi hija. Y llegué a Big Mouth porque eh, él la estaba viendo y mi hija estaba ahí y mi hija se enganchó a Big Mouth. Big Mouth, ¿cómo podríamos catalogar Big Mouth? Es como intensamente para a una audiencia más madura. Entonces, A ver, pero el tema, contemos la premisa, sí. Básicamente, los niños llegan a la adolescencia y se les aparece una criatura, que es la criatura de la pubertad, que les dice, oiga, esta niña está bonita, este niño está bonito, los has pensado monstruos en sexo, hormonales. has pensado en atracción, y ahí pues empiezan a enloquecer estos niños porque están entrando en la adolescencia. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los actores que hace voz y él me decía que ojalá él hubiera tenido una clase de educación sexual tan divertida y tan informativa como esa serie. Y me decía que aunque la serie es graciosa y a veces escandalosa, es una serie que está manejada por un grupo de psicólogos y sexólogos y todo lo que se está diciendo, pues está hablando de los problemas contemporáneos y no solo contemporáneos, porque también ahí se muestran padres y se muestran Claro, porque abuelos. también muestra, bueno, Ujú, es ujú. buena, es pasada a veces, para Sí, mi gusto. sí, sí. Es pasada. Me ha tocado verla con mi hija como 2 o 3 veces porque se la ha repetido, ¿no? Porque aparecen los monstruos hormonales Ujú, de los niños y de las niñas. exacto. Entonces, imagínense todo lo que pasa ahí. Ujú, Pero también muestra qué pasa con los monstruos hormonales de los padres. ujú, Y exactamente. muestra eso, el caso de una mamá, de los papás de una de las protagonistas, y resulta que la mamá a esta edad resulta con novia Ujú, y deja al papá. Y el sí, papá no tiene cómo irse de la casa y entonces vive vive en ahí. el sótano. Sí, y además se quedó como en una juventud perpetua, como de hippie. Sí. Entonces, bueno, el caso de esta serie es que esta serie lo que lo hace a uno es analizar y ver cómo el mundo ha cambiado y que uno no se puede quedar rezagado, definitivamente. Exactamente. Uno tiene que, para estar en conexión con los hijos, también tiene que estar en conexión con lo que es la realidad hoy Eso es. y la actualidad. Eso es. Sí. Hoy estoy muy oriental, pero quiero mencionar otra cosa que viene de Japón, y es que en Japón se diferencia el sabio de la persona que tiene conocimientos. El sabio solamente puede ser una persona de edad, porque la sabiduría solo se da con la experiencia y la experiencia la dan los años. Entonces nosotros tenemos que entender que una persona puede que no tenga su primaria, puede que no tenga su bachillerato, pero se convierte en sabia por la experiencia que le dan los años. Y eso es algo que los mayores de 50 tenemos. Sabiduría producto de la experiencia, nadie nos la puede quitar y de ahí el respeto a la sabiduría. Estoy hablando de la cultura japonesa. Pero otra cosa es tener conocimientos. Entonces yo puedo tener una maestría, un doctorado, pero si yo soy joven y no tengo la experiencia, tengo los conocimientos, mas no soy sabio. Entonces hay personas que se quedan con la experiencia, pero se rezagan en el conocimiento. Y hay personas que se llenan de conocimiento, pero les falta la experiencia. El camino medio está en lograr las dos cosas, experiencia más conocimiento. Y hay una cosa muy curiosa, y es que el conocimiento lo podemos adquirir de las generaciones más jóvenes. Y ahí es lo que tú estás diciendo de Big Mouth. Viendo esta serie, podemos descubrir cómo viven los jóvenes la sexualidad en los tiempos de la Internet. Ujú. Pero al mismo tiempo, podemos ver esto con nuestras experiencias y poder orientar a nuestros chicos que están viendo Big Mouth para que entiendan que nosotros también vivimos estas cosas, también nos equivocamos. Y de hecho la serie también muestra eso, ¿no? Cómo la madurez es producto de una serie de experiencias y de unas decisiones y de unos
padres y de unos abuelos que guían a estos chicos para que tengan una buena vida. Sí, entonces, precisamente, entonces, como, este podcast nosotros lo queremos hacer es como un llamado a que no nos quedemos rezagados en nuestro tiempo, ni Exactamente. con nuestro pensamiento. Ni tampoco que vayamos al otro extremo y Ah, nos sí, volvamos esos, perdona, viejos ridículos sí, sí, que sí. se visten como niños y que quieren bailar reggaetón y que no cuadran porque están siendo artificiosos, no. Zapatero a tus zapatos. Está bien ir a un concierto de Karol G, creo yo, o escuchar el K-pop de nuestros hijos, pero nosotros ya somos unas personas que tenemos una edad y debemos vivir de esa manera, pero no debemos caer en el otro extremo de volvernos los viejos amargados, que todo es malo, y que todo tiempo pasado fue mejor y llenos de ansiedad y de amarguras y de depresión por los tiempos que ya se Sí, fueron. es que todo tiene que ser un equilibrio. Sí. Yo siempre hablo mucho de que en el caso de las mujeres, lo he visto, ¿cierto? Que tienden mucho a esta edad, como digo yo. ¿De qué parte estás tú? ¿De las matas Ujú, o del lado de la religión? ujú. Porque se ve mucho. O el macramé. Es así. Todo está bien. O sea, no es que yo estoy diciendo que está mal, no. O sea, cada uno tiene sus gustos y puede escoger lo que quiera. Lo que no puede ser es que tú te enfoques el 100% de tu tiempo a la religión o a las plantas y te olvides del resto del mundo. Yo pienso que esta es la edad en la que tenemos que aprovechar para hacer mil cosas, o sea, para, no sé, disfrutar la lectura, disfrutar la música, el baile, el deporte. Es más, el deporte ya ni siquiera verlo como lo veíamos antes, que era para tratar de mantenerse en forma. No, ahora simplemente saben para qué es, para que lleguemos a una tercera edad saludable y no tengamos que tener a nuestros hijos pendientes de nosotros por nuestra salud. Exactamente. Y yo quisiera también aprovechar para invitar a nuestra audiencia a que vean futuros videos donde vamos a hablarles de todos los planes que hay día a día para que personas como nosotros podamos disfrutar. Es que a veces nos encerramos en una sola cosa y no nos damos cuenta que hay museos, que hay teatros, que hay salas de cine, que hay plataformas de streaming para ver cosas, que hay cursos de baile, que hay cursos de deporte, una cantidad de repertorios que de pronto nosotros vamos a ayudar a que nuestra audiencia conozca para que se den cuenta que esta época, este presente, es una época de muchas oportunidades, de muchas actividades y donde podemos dejar de lado esa palabra aburrimiento y esa palabra amargura. No, y también la palabra miedo. Eso. Porque entre otras cosas, ¿por qué estamos nosotros aquí también? Porque se nos ocurrió hacerlo y dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Ujú. O sea, es arriesgarse también. Y ya qué importa si sale bien, si salió mal, si les gustó, si no. O sea, uno trata de hacerlo, ¿cierto? Obviamente mucha gente tiene la ventaja de que nació con la tecnología, pero nosotros lo podemos intentar también. ¿Quién dijo que no? Exacto, este es el momento de aprender sobre tecnología si no sabemos. Este es el momento de poder ejercer nuestra sexualidad con libertad porque no tenemos presiones ni tenemos el miedo producto de unos padres temerosos de que el adolescente vaya a meter las patas. Ya no estamos viviendo esa época. Es la época donde podemos decir, oiga, antes me daba vergüenza aprender a bailar paso doble, ahora me voy a meter a un curso a bailar paso doble y me importa que sea torpe, lo que quiero es disfrutar. Esta es una época de libertad y esta es una época maravillosa. Creo que es cierto que los 50 no es el decaimiento, sino es el momento donde realmente se puede vivir. Si dejamos atrás el miedo, la amargura, la depresión Sí. y la resignación. Yo creo que también nos hemos dado cuenta de la diferencia de nuestros padres a los 50 y de nosotros. O sea, hay un abismo porque pues yo creo que vimos a nuestras mamás llegar a la menopausia como con esa idea de que pues aquí ya nos Dejaron de ser mujeres. envejecimos y nos envejecimos y ya Ujú. nada que hacer. Y no, yo pienso que hoy nosotros somos mujeres que tenemos muchísimas cosas por delante. Simplemente la menopausia es
una etapa más que tenemos que vivir. Exacto. Y es una Ya. época donde ya no está la preocupación del embarazo. Entonces, qué libre y qué maravilloso es eso. No es el momento en que se dejó de ser mujer, como pensaban las generaciones anteriores. Es el momento donde ya se puede ser mujer. Ahora pienso que la menopausia es la etapa perfecta para en pareja conectar de nuevo. Yo creo que sí. No, no volverse dos extraños viviendo en el mismo techo, sino No, todo lo contrario, dos cómplices que están reconectándose y están descubriendo todo aquello que les gusta, todo aquello que quisieran hacer y que van a hacer. Esa es la clave. y que el ítem es disfrutar, fin, Sí, sí. disfrutar y volverse a conectar en pareja Ujú, para lograr como esa chispa chévere, ¿no? ujú. Como el salir a tomarse 2 cervezas y charlar Y ya. y ya, no más. Ya no necesitamos el irse de rumba hasta las 3 de la mañana porque entre otras ya no podemos, a las 12 ya estamos cabeceando todos. Este es el momento para decir, no he leído estos libros, los voy a leer con mi pareja y Ujú, voy a hacer un mini club de lectura o lo hago con mis amigas o con mis amigos. exacto. ¿Por qué no? O es más, si uno quiso escribir y no lo hizo por Empiece. diferentes razones, ¿por qué no empezar en este momento? Lo mismo con el dibujo. Es más, podríamos hacer hasta clubes para vender las cosas que uno hace. Y Podría si funcionar. algo tiene el arte, la pintura, la escritura, es que no hay edad. Uno puede empezar a los 60 y Pues, convertirse ¿cuántos en una autores persona de importante. libros Empezaron tarde. empezaron tarde? Entonces, más que todo, este podcast de hoy es una invitación a eso. A vivir A vivir, sí, es eso. básicamente, Eso. a vivir, que no nos rezaguemos Ujú, y busquemos esos detalles, esas cosas que nos hagan vibrar y que nos hagan vivir. ujú. Sea lo que sea, cada persona sabrá qué es lo que Sí. le gusta, qué es lo que le hace vibrar, impulsarse a hacerlo. Ujú. Hay amigos que se compran un dron y eso les hace vibrar y se encariñan con el dron y lo cacharrean. Y hay otros que dicen, no, es el baile. Y hay otros que dicen, no, descubrí algo, la ópera. Fui a ver ópera y quedé conmovido. Y nunca me había dado la oportunidad y ahora lo estoy haciendo. De hecho, Cine Colombia está en un ciclo de ópera y de ballet. O de pronto algunos dicen voy a montar en parapente. No, pero eso es muy arriesgado. No, eso hay mucha seguridad y de pronto el verse volando pues lo lleva a uno a recobrar esa vida que de pronto se estaba diluyendo. Es encontrar lo que nos gusta y hacerlo, sin miedos. Y reencontrarse con los amigos. Eso ¿cuándo nos vamos a ver? Y resulta que Nunca el sé. cuándo nos vamos a ver es que nunca nos vemos porque nunca se llega el día, Ujú, porque nadie le pone el empeño y la amistad es muy importante de aquí en adelante. ujú, Es clave, ujú. es clave. La edad con amigos es totalmente distinta a una vejez en solitario. Y si vemos que un amigo o una amiga se está quedando, que se está resignando, pues nuestra labor es ayudarlos a que sigan adelante y de pronto en equipo se sienten en esa red de apoyo que los va a ayudar a salir. Y asimismo, si nos sentimos mal, de pronto un amigo nos puede alar para que hagamos cosas que de pronto no nos atrevemos a hacer. Entonces yo creo que ya cerrando con este podcast, la clave es, sí, vivimos el pasado, no se puede modificar, tiene sus cosas bonitas, sus cosas no tan bonitas, pero el pasado quedó atrás. El futuro es incierto, hay que prepararse para él, es cierto, para tener una buena vejez y para tener una seguridad, pero el presente es la clave. Tenemos que Sí. vivir el día a día y gozarnos el día a día, dejar esa amargura. Y disfrutar esta época en la que estamos empezando a vivir, disfrutarla lo más que podamos. Obvio hay obligaciones todavía, obvio hay problemas, pueden haber problemas económicos, pero hay muchas cosas que no necesitan Ujú, necesariamente una cantidad de plata exorbitante. Hay exacto. cosas gratis. Ujú. Entonces no le pongamos el pero por lo económico. Exacto. Y lo urgente no es más importante que lo importante, que lo significativo. Y lo importante es vivir. Lo importante es gozarnos esta vida que es una sola.
y pues va a llegar a un final y antes de que llegue al final, que en nuestro lecho de muerte digamos Mm. vivimos bien, vivimos con calidad. Eso es lo importante, eso es lo significativo. Lo demás son arandelas que se pueden resolver trabajando en equipo o siendo proactivo, inteligente y haciendo uso de la experiencia que ya tenemos como adultos que somos. Igual, ese es el mensaje. También buscando esas cosas que nos gustan, podemos encontrar nuevos amigos, Nuevas oportunidades, nuevas nuevos oportunidades. trabajos. ¿No? Así que esta es la invitación de nosotros, Ujú. a que no nos quedemos como con esa tristeza ni con esa melancolía de lo que fue y de lo que pudo ser, de lo que pudimos haber hecho y no hicimos. No, o sea, Es, olvidémonos ¿qué ya estamos de eso. haciendo hoy? Estamos en este momento y tenemos que pensar desde aquí en adelante cómo queremos vivir nuestra vida porque lo que tenemos es tiempo. Exactamente. Entonces, síganos acompañando aquí en Edoné, síganos en nuestras redes y esperen unos próximos videos porque la vida comienza después de los 50. Edoné. Chao.